En este apartado vamos a ver el viewport, cómo mostrar sitios web en dispositivos móviles con una escala correcta. El problema es que prácticamente todos los navegadores de smartphones, al entrar en un sitio, analizan el tamaño total y lo escalan para que se muestre completo en la pantalla. Así, por ejemplo, si diseño mi web para 320 píxeles con los media queries de CSS3 que vimos en el apartado anterior, el iPhone 4S, que funciona con una resolución de 320 píxeles, lo que va a hacer es escalármela a 960 píxeles, que es la resolución máxima del iPhone. De modo que si yo no utilizo el viewport, lo que va a suceder es que mi web optimizada para 320 píxeles, 480 píxeles o cualquier otra medida, directamente va a pasar a escalarse a 960 píxeles en un iPhone 4S, al igual que en otros dispositivos. Así, por ejemplo, si tengo una imagen de 320 píxeles y mi diseño está optimizado para diseño web responsive a 320 píxeles y lo he incluido en mis media queries de CSS3, si no he utilizado el viewport, lo que va a suceder es que en mi móvil voy a ver esto. Se habrá escalado de manera automática a 960 píxeles, con lo cual mi imagen, en este caso concreto, solo ocupa 1/3 de la pantalla. Si inserto el viewport en mi código, lo que va a suceder entonces es que se va a escalar la imagen a los que sería la resolución del dispositivo. En este caso es un iPhone 4 y se va a escalar a los 320 píxeles del ancho que ocupa el iPhone. Así vemos que con el viewport podemos prevenir y controlar de una forma muy sencilla el que se escale de manera automática nuestro sitio web a la resolución máxima del dispositivo. El viewport es un atributo del tag meta dentro de nuestro head en el HTML que sigue un patrón básico en el que ponemos la etiqueta meta, le llamamos name igual a viewport y especificamos cuál va a ser la regla del viewport. En este caso decimos content igual width igual device width. Es decir, estamos diciendo que el ancho que ha de seleccionar es el ancho de la pantalla del dispositivo. En este caso, un iPhone 4 tiene un ancho de pantalla de 320 píxeles y es lo que va a utilizar. Simplemente agregando esta regla nos escalará nuestro contenido. Así de sencillo. Vemos aquí que una de las propiedades de el viewport va a ser el width. Vemos aquí, width igual a device width, pero tendremos otras propiedades, como por ejemplo sería el height. El height podríamos especificar también la altura. Lo habitual es que solo especifiquemos el width y no el height, de modo que el height se haga de manera automática con el scroll. Es decir, a medida que vayan habiendo contenidos, él solo va ajustando el height de manera automática. Otro punto es que yo le puedo decir cuál va a ser el valor inicial de la escala. Puedo así hacer escalar los contenidos a la mitad de lo que está programado, a un 10% o inicialmente que sea la escala real. El user scale es permitir al usuario que pueda hacer zoom o no. Por defecto es sí y deberíamos en la mayoría de casos dejarlo así. Y también vamos a poder decir el mínimo que se puede escalar y el máximo que se puede escalar. Así vemos que con el viewport tenemos muchas opciones para poder configurar sus propiedades. Como veíamos, el device width es equivalente al 100% del ancho de la pantalla del dispositivo, independientemente de su tamaño, posición o resolución. El height, como comentaba, es el alto de la pantalla. También es configurable con las mismas propiedades que hemos visto con el width.
pero excepto casos muy concretos no va a ser necesario el definirlo, porque se va a asignar de manera automática en función de los contenidos que haya. El initial scale, como comentaba, podríamos hacer que la escala inicial sea la mitad o, en el ejemplo concreto, sea el doble del contenido original. En algún caso nos va a poder servir, pero no va a ser lo habitual. Veamos pues un ejemplo de qué sucedería si escalo mis contenidos al doble o triple de su tamaño original y veríamos aquí que si quisiera verlo, de entrada me aparecería demasiado grande. Lo dicho, no es lo habitual. Como comentaba, con User Scalable también vamos a poder hacer que el contenido, el usuario puede hacer zoom o no puede hacer. Por defecto, te recomiendo que no lo toques, ya que el usuario que tiene la libertad de poder hacer zoom en un momento determinado. Para acabar, decir que el formato recomendado va a ser el de width igual device width y decirle que la escala inicial sea 1. Quiere decir que si el usuario entonces, por el motivo que sea, quiere hacer zoom, lo puede hacer sin ningún problema, pero que la visión inicial sea la que hemos programado a nivel escala 1. Así, simplemente poniendo esta regla dentro de nuestro head, conseguiremos que nuestro diseño responsive se vea bien en todos los dispositivos. Veamos ahora el viewport en la práctica. Dentro de nuestro head vamos a tener que agregar un meta que va a ser el del viewport. Entonces aquí mismo, donde tengo Create mejor, le añadimos el viewport. Viewport para dispositivos móviles. El hecho que documento aquí mucho toda la información, con comentarios y todo, es por el tema de que estamos ahora haciendo un curso. En el caso del viewport no haría falta. Pero bien, en este caso sabemos que el viewport va a ser para los dispositivos móviles. Cuando estamos empezando, a lo mejor decimos, ¿y esto qué era? Y a lo mejor quitamos esta regla y nos encontramos que nos hemos cargado el diseño. Así que pongamos meta, name, y el name es el viewport. Y el contenido, content, es igual a, ponemos width y de nuevo igual, device width. Entonces todas las reglas del viewport las separamos por comas. En este caso solo vamos a decir que la escala inicial es de 1, pero vamos a permitir que la gente pueda escalar el sitio con el zoom. Entonces decimos initial scale igual a 1.0. Con esta sencilla regla hemos ya agregado nuestro viewport. Como ves, nada complejo.